Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno. Si gustan acompañarme en Hebreos, por favor, capítulo 1. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por Jesús. Gracias porque Él es la palabra viva. Y gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela al Padre, quien nos revela nuestro propósito, nuestra identidad. Gracias, Señor, porque si no fuera por Jesús, no podríamos acercarnos delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, que hoy tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y renueve nuestra mente y que podamos verte, Señor, de una nueva manera, que podamos enamorarnos más de ti, Señor, y que tú despiertes un hambre por conocerte, por leer tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, enciende una pasión por poder compartir estas buenas noticias con todas las personas de nuestro alrededor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer Hebreos, no sé cuántos lo leyeron en el método de lectura, y yo la verdad voy un poco lenta en Hebreos ahorita porque me detuve en los primeros capítulos y de hecho Dios me llevó a empezarlo a leer en voz alta y escuchar lo que estaba leyendo. Y voy a compartir con ustedes en la Nueva Traducción Viviente algunos versículos. Y dice, del 1 al 4, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Wow. El versículo 3, yo lo tengo aquí subrayado, dice: el Hijo irradia la gloria de Dios. Y yo no sé si puedes imaginarlo o visualizarlo, que el Hijo, Jesús, que es la palabra, irradia la gloria de Dios. Dice, expresa el carácter mismo de Dios. Queremos conocer cómo es Dios, podemos ver a Jesús y conocer su carácter, que es amor. Dice, sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y todo el capítulo continúa diciendo, que no hay nadie como Jesús. Dios mismo está hablando, dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Dice en el versículo 5, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y no sé si podemos ver un poco del amor de Dios hacia su hijo Jesús. Que Él estaba desde el principio, Él estaba en la creación, y ahorita vamos a ir a Juan capítulo 1. Yo no sé cuántos papás hay aquí y cómo estabas loco de amor por tu primer hijo. Así todo te causaba gracia, no sé, a lo mejor hasta la fecha. Pero imagínate Dios, y si nosotros como seres humanos podemos experimentar en cierto grado lo que es el amor, ahora imagínense Dios teniendo a su Hijo Jesús.
En el versículo 6 dice, además cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. O sea, imagínate, Dios diciendo de Jesús que lo adoren todos, que todos lo vean a Él, que todos lo admiren, que todos contemplen su belleza. Y sabemos que la Trinidad es un misterio y que es uno solo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es una verdad que existe Dios como Padre y que Él tiene a su Hijo Jesús, que estuvo desde el principio de la creación, y ahorita vamos a ir a ello en Juan. Y todos conocemos ese versículo en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primero visualiza cuánto ama y cuánto amó Dios a Jesús. Como que a veces, no sé, yo visualizaba así como que, bueno, ahí está Jesús, y bueno, ¿quién va? Pues ve, adelante. Imagínate, o sea, imagínate el amor que experimenta Dios por su Hijo Jesús. Sin embargo, de tal manera amó al mundo que dio lo que más amaba. Dio la vida de su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él creyera no se pierda más, tenga vida eterna, vida con Él, vida juntamente con Cristo, vida con Dios nuestro Creador. Y si podemos ir a Juan capítulo 1. No voy a leerlos todos los versículos ahorita, pero si gustan anotar del versículo 1 al 18. Y dice en el versículo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Una relación entre Jesús y Dios inseparables. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y comienza a decir cómo Él envió a Juan para anunciar la venida de Jesús. Y en el versículo 9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos nosotros, venía al mundo. Ahora imagínate, o sea, esa luz todavía no sucedía, pero iba a ser enviada a este mundo por primera vez en la historia. Y dice el versículo 10, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Y versículo 12, entramos tú y yo, dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Wow, o sea, si Jesús no hubiera venido a esta tierra, la posesión más preciosa de Dios, tú y yo no podríamos ser hijos de Dios si no fuera por Jesús. Y me encanta el versículo 13 porque dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Si tú ya has conocido a Dios, si tú ya has entregado tu vida a Cristo y has nacido de nuevo, puedes entender que hemos nacido por un plan divino. Sea como sea que hayas llegado a esta tierra, seas planeado o no seas planeado por humanos, por Dios sí estabas planeado. Y no te quepa la menor duda, perdón. Y en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre, la palabra Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y yo oro que puedan ser abiertos los ojos de nuestro entendimiento en esta noche, que podamos entender y enamorarnos de este Jesús al que leemos. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles pasado? Estuvo Dave de la Rosa. Y creo que él lo mencionó aquí un poco de cómo somos privilegiados de poder tener una Biblia en nuestras manos. Y hay bastantes países donde el nombre de Jesús está prohibido, donde no tienen acceso a Biblias. Y corremos el peligro a veces de acostumbrarnos a tener la Biblia, o de conocer a Jesús, o de haber nacido en un lugar donde conocemos ya sobre la historia. Pero en realidad esta historia es verdad y es maravillosa. Y Jesús, el autor de este libro, está vivo y está interesado en ti y en mí y está enamorado de nosotros. En realidad, el plan de salvación, el plan de Dios, tiene que ver con que Él ama a su Hijo. Sin embargo, no lo escatimó, lo entregó por nosotros para que pudiéramos conocerle. Y ahorita les voy a compartir algo que estaba leyendo en Lucas. En estas escrituras vamos a estar. Y tuve un momento con Jesús que nunca había vivido. Me encantan esos momentos que te cambian, que te transforman, que son vivos. Y dije, eso quiero yo, continuar enamorándome del Jesús que está en la Escritura. Y poder ver esta palabra como una palabra viva. Y poder enamorarnos del autor que la escribió. Y bueno, seguimos leyendo. Dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿A cuántos de aquí se nos acaba el amor a veces? ¿Verdad? Como que ya alguien lo sentimos. Y sabemos que es una decisión, pero Él es la fuente de amor inagotable. Cuando sientes que ya no tienes amor, que se te acaba, que te cuesta amar a alguien, corre a la fuente de amor inagotable. Y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Cuántos aquí han visto, aunque sea un destello de su gloria, y que has quedado cautivado, que dices, no hay nada más hermoso que su presencia? Pues aún hay más. Voltea con el que está a tu lado y dile, aún hay más. Y por eso vivimos, por esos momentos en su presencia, y por poder contemplar su belleza, y por saber que un día le veremos cara a cara. ¿Sí o no? Esa es la mejor expectativa que podemos tener, saber si sabemos o creemos que es nada más en esta vida. ¿Cuántos viven conscientes de que un día lo van a ver? De verdad es una pregunta así, en serio. A veces se nos olvida, ¿verdad? Pero ¿no te pasa que de repente estás en el día y dices, ay, pero un día voy a estar cara a cara frente a ti y wow. En el versículo 16 dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Sí o no? A veces se nos olvida, pero necesitamos recordárnoslo y decir, alma mía, alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios, porque muy pronto entra la queja a nuestra boca, cuando en realidad de su abundancia hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, tras otra, tras otra. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida y habitaremos en la presencia de Dios por largos días. Somos un pueblo amado, somos un pueblo escogido, somos bendecidos. Y debemos de vivir con esa expectativa. Es una palabra que Dios me ha estado hablando últimamente. Tener expectativa, estar esperando por lo bueno que viene. No esperando por lo malo, estar esperando por lo bueno. Porque tenemos un Dios bueno que constantemente nos está bendiciendo. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés,
pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿Qué es lo que vino por medio de Jesucristo? El amor inagotable de Dios y su fidelidad. Y ahí vuelve a decirlo en el versículo 14. Amor inagotable y fidelidad. Tenemos un tesoro en vasijas de barro, dice la palabra. Tenemos un tesoro en nosotros. Nosotros somos esas vasijas de barro que Él formó de la tierra. Y en vasijas de barro, o sea, el barro es barato, ¿no? Pareciera algo común, que se quiebra, frágil, pero es un tesoro en vasijas de barro. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesús nos ha revelado a Dios. Repítelo conmigo. Jesús nos ha revelado a Dios. Y te tengo noticias, iglesia. Él quiere seguir revelándose a tu vida. Cada momento Él está contigo. En cada momento Él está con nosotros. Esa fue su promesa. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Necesitamos estar más conscientes de su presencia y creernos esta verdad. Creernos que somos escogidos, creernos que somos amados por Él. Creer la verdad de que Él está con nosotros y voltear y conversar con Él en todo momento, hablar con Él. Y vamos a Lucas capítulo 23. Y les estaba contando ahí algunos en mi familia, no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero cuando son los últimos capítulos de los evangelios, la verdad no me gusta leerlos, por lo general me gusta saltármelos, pero sí los leo, o los escucho, los pongo en audio, pero es como que todo ese proceso de la crucifixión, como que me tiende a, ya me lo sé, todo lo que le hicieron y no lo quiero volver a leer, no me gusta. Y dije, lo voy a leer con una actitud expectante. Y me senté y le dije, Espíritu Santo, háblame. Y ahora esto no siempre me pasa, no siempre es como que yo leo la Biblia y siempre algo me brinca, pues quisiera. Y yo creo que en eso estamos y se trata de tener expectativa. A lo mejor no siempre me siento con expectativa y con detenimiento. Yo creo que si lo hiciéramos todos los días tendríamos una revelación de parte de Dios. Pero esta vez me senté y empecé a leer el juicio de Jesús ante Pilato. Y la primera cosa que me brinca y la subrayé, dice en el versículo 25, dice, y les entregó a Jesús para que hicieran con Él como quisieran. Y me entró un celo y un así como, a Jesús, a mi amigo, para que hicieran con Él como quisieran. No levantes tu mano, pero ¿cuántas veces te has sentido que alguien hace contigo como quiere y que abusa de ti? No hay nada que podamos vivir usted y yo que Jesús no haya vivido. Y Jesús, el Hijo de Dios, no se vale. Y como que esta vez al leerlo, fue leyéndolo no como Jesús, el de la Biblia, o Jesús, el de la historia, sino Jesús mi amigo, Jesús mi Salvador, y no se vale. Jesús al que conozco y que me conoce. Empecé a leerlo como Jesús al que amo y que me ama. Y a Jesús lo entregaron y se hizo con Él como quisieron. Y conocemos la historia de todo lo que le hicieron y todo lo que se burlaron
y cómo lo tenían con los ojos vendados y lo abofeteaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? O sea, imagínate. Qué burla y qué desprecio. Y lo leemos a veces como algo, sí, todo lo que pasó, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento a las personas que lo abofetearon se les abrieron los ojos. Imagínate, o sea, yo me hubiera querido morir, saber que estoy burlándome del Hijo de Dios y golpeándolo. Sin embargo, dice la palabra, creo que es en Isaías 55, dice, fueron nuestras transgresiones, fue por nuestros pecados que Él murió en la cruz. Y continué leyendo y luego en el versículo 40 me detuve otro momento y donde dice que otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Uno que sus ojos fueron abiertos y en el momento de estar en la cruz pudo reconocer que Jesús era el que nunca había pecado. Y dijo, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alguien que merecía estar en esa cruz, alguien que acababa de hacer yo no sé qué barbaridad. Y Jesús le respondió, imagínate Jesús, tu amigo, tu Salvador, el que te ama, y volteó y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que este Jesús es nuestro Salvador, lleno de amor inagotable y fidelidad. O sea, Jesús en ese momento no fue como que ahorita no estoy de humor, ¿verdad? O sea, me acaban de abofetear, me acaban de poner unos clavos. O sea, es Jesús lleno de amor inagotable. 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué pasa de haber sentido, verdad? Este hombre en la cruz, de sentir, de saber y escuchar la voz de Jesús decirle, hoy vas a estar conmigo. Qué paz para nosotros saber que tenemos perdón de pecados, que hemos escuchado a Jesús decirnos tus pecados son perdonados. Un día vas a estar conmigo en el paraíso. Tenemos un tesoro, iglesia, y necesitamos compartirlo. Y luego viene la muerte de Jesús, y qué impresionante ha de haber sido ese día. Dice, ya era alrededor del mediodía, imagínense, iglesia, mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. No se veía, era como que fuera de noche. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Ahí, por si no entienden algunos de ustedes, lo digo de manera respetuosa, cuando dicen el velo se rasgó, de ahí viene. Había un manto, un velo en el templo donde no había acceso hacia donde estaba la presencia de Dios. Y en ese momento se rasgó ese velo, esa cortina. Y dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, me impactó ver esta palabra que dice, adoró a Dios y dijo, o sea, alguien que estaba encargado de la ejecución, en un momento, a veces venimos nosotros a la iglesia y no nos sentimos dignos de alabar porque acabamos de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Venimos de a lo mejor haber cometido pecado, de un pleito, y nos sentimos indignos. Y este soldado romano encargado de la ejecución de Jesús en ese momento pudo reconocer al Salvador y adoró. Y dijo, este hombre era inocente de verdad. A veces adoración, iglesia, se trata de que nos demos cuenta de que Jesús era inocente de verdad, que Él no merecía morir en esa cruz. Y no acostumbrarnos a esa historia de la crucifixión, sino darnos cuenta que Él no merecía y por amor entregó su vida en esa cruz por ti y por mí.
En el capítulo 24, me voy a saltar ahí lo que sigue. Dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Y ese el versículo 8. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Necesitamos recordar constantemente, porque se nos olvida las palabras de Jesús, las palabras de nuestro amigo, las palabras de nuestro Salvador, que nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días, que nos dijo que iba a regresar. En ese entonces Él les había dicho, yo voy a resucitar, y a ellas ya se les había olvidado. Pero entonces recordaron. Alguien les recordó la palabra y ellas pudieron recordar. La palabra es Jesús. Y para eso estamos también como iglesia, edificarnos unos a otros con la palabra. Hay una parte en la escritura, no recuerdo dónde, pero dice, edifíquense unos a otros con himnos, con salmos. Recuérdense, dice, estas promesas, porque si no tuviéramos la palabra, de nada nos sirve ninguna otra palabra de motivación como échale ganas. O sea, es la palabra lo único que reconforta nuestra alma, porque es lo único que es verdad. Es lo único que permanece. Y dice que fueron corriendo y le contaron a los discípulos, y que todos dijeron que era una locura. Ahí continúa diciendo en los versículos que siguen, nadie les creyó. O sea, ¿cómo que estaba esa piedra grandota movida? ¿Cómo que se les aparecieron unos hombres? Y me encanta porque dice aquí en el versículo 12, dice, sin embargo, yo me imagino que todos estaban ahí alegando y diciendo que eran tonterías. Pedro por primera vez se queda callado, ¿verdad? Pero se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Él dijo, yo no me voy a quedar aquí a ver si sí o no, a ver si les creo o no les creo. Corrió. O sea, yo creo que él se acordó de las palabras de Jesús y corrió. Dice, se levantó de un salto, corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos, y se regresó preguntándose qué habría ocurrido. Y si tenemos tiempo para ver una parte más que me encantó, y es el camino a Emaús. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, que no eran los 11 discípulos que conocemos, dice, iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, ese mismo día. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Qué irías platicando tú con tu mejor amigo, tu compañera de la iglesia, con tu esposo, con quien vayas saliendo y con quien te la llevas todo el tiempo, que sea alguien que te edifique, espero? ¿Qué irías contando? O sea, nuestro Salvador, el que creíamos que era la respuesta para todo ese tiempo de opresión que estaban viviendo, se murió. ¿Quién iba a creer que iba a resucitar? O sea, estaban contando todo, y yo creo que recordando, ¿verdad? Como cuando alguien pierde un ser querido y al tiempo está recordando cosas bonitas sobre la persona, y recuerdas, y te acuerdas cuando esto, y te acuerdas cuando el otro, y a lo mejor lloraban, añorando esos tiempos donde Jesús estaba. Y dice, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Y también ahí, de verdad que sabes que estaba leyendo la escritura, no podía evitar que lágrimas corrieran de mis ojos, porque era como ahora leer sobre un amigo mío que vivió todo esto. Y como queriendo entender un poquito de su carácter y de su personalidad. Piensa en alguien que te cae muy bien o alguien que amas mucho.
Y la cosa es que como no lo hemos visto cara a cara a Jesús, como que nos cuesta visualizarlo con emociones, con sentimientos, con una manera de ser de lo más buena onda que te puedas imaginar, agradable, alguien con quien todos quieren estar. ¿Cómo se habrá acercado? Y se acercó con ellos y dice, pero Dios impidió que le reconocieran. La verdad, lo único que se me ocurre ahí, pero si alguien tiene alguna otra revelación, después me la comparte, que Dios impidió que lo reconocieran, era porque a lo mejor también Dios estaba muy emocionado de que ellos pudieran ver a Jesús y dijo, ahorita más adelante lo voy a hacer emocionante, no sé. Como cuando llegas con alguien y estás, no sé, disfrazado, estás escondido y planeas una sorpresa, porque Dios es nuestro Padre y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y dice, impidió que lo reconocieran. Entonces Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? O sea, todavía Jesús no les pregunta, ¿de qué hablan? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. ¿Qué te pasa? ¿Cómo preguntas esto? ¿Qué cosas? Preguntó Jesús todavía. O sea, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso Jesús, que no sé qué palabra usar, pero qué alivianado. O sea, él venía de hacer algo victorioso, de resucitar de entre los muertos. Venía de arrebatarle las llaves al enemigo. Venía a darnos nuevamente lo que habíamos perdido y él viene y les pregunta, ¿qué cosas? O sea, después de la paliza que le pusieron, dice la Biblia, de hecho, que él ¿cómo es? Por el gozo puesto delante de él. O sea, yo creo que él ya estaba experimentando ese gozo. Ellos todavía estaban en derrota, en tristeza, pero Jesús, ¿qué cosas? ¿Te ha pasado que a alguien así le acaba de pasar algo así bien gacho y que después se está riendo al respecto y que tú dices, ¿por qué te ríes? O sea, Jesús así venía. ¿Qué cosas? Quería escucharlos, ¿no? Y dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, y le dice que los sacerdotes que lo condenaron a muerte lo crucificaron. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Le dicen a Jesús, le dicen al Mesías. Nosotros teníamos la esperanza, o sea, ya nos la habíamos creído que sí era el Mesías. Pero ya ellos, no es. Que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días, como que Jesús no supiera. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo y van y dicen eso de que dicen que Jesús está vivo, ahí en el versículo 23. Y algunos de los en el 24 dice, corrieron a averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, pero así como que ellos pues bien sacados de onda no terminan de entender. Y en el versículo 25 Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Iglesia, me incluyo, qué necios somos. Nos cuesta tanto creer todas sus promesas, que a veces nos abrumamos, nos afligimos, lloramos, cuando Él ya lo ha prometido que lo hará. Cuando Él dice en su palabra que juntamente con Cristo nos ha dado todas las cosas. Y hoy Jesús, con mucho amor, nos está diciendo, ¿tanto te cuesta? O sea, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos ver? Si Él lo dijo, Él lo hará. Voltea con el que está a tu lado y dile, si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés. Él todavía les está explicando sin decirles, sin que ellos se den cuenta que Él es Él. Y de todos los profetas explicando lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, del final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Otra vez Jesús haciendo como que se iba a seguir, ¿no? Y yo creo que así como los papás cuando ya se van y ¡hey, no te vayas!, ¿verdad?
O sea, yo creo que ya sabía él que ellos no iban a querer que se fueran. Y le dice, quédate con nosotros, le suplicaron. Quédate esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Y al sentarse a comer, me encantó este versículo porque dice, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿A qué les recuerda esto? La Santa Cena es uno de los momentos, pero esa fue con sus puros discípulos y también cuando él hizo el milagro de partir el pan, de partir los peces. ¿No les encanta Jesús? Les explicó las escrituras, dice, y luego se sentó con ellos y tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos, como cuando lo hizo con sus discípulos. De pronto, hasta entonces, ¿verdad? Como que tuvieron un déjà vu los seguidores de Jesús. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? O sea que sí, mientras iban hablando y él se las explicaba, algo ardía en su interior. Porque eso es lo que provoca la palabra en nosotros y debemos detenernos cuando estamos leyendo la escritura y permitir que su Espíritu Santo venga y avive un fuego en nuestros corazones y admirarnos y sorprendernos. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. O sea, yo creo que primero iban bien lento ahí con Jesús, pero ahora llegaron corriendo, ¿verdad? Y dice, y allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan, ¿verdad? De ahí les contaron, y luego partió el pan, y entonces, o sea, como que vieron, y quiero que entendamos algo, iglesia, no es que se les apareció como un espíritu, como que a veces creemos por cosas que se escuchan y es un muerto que se apareció, ¿cómo habrá sido? Una luz que se les apareció hombre, porque Jesús resucitó en toda su gloria, pero siendo hombre, Él vino a esta tierra y nació de una mujer virgen y creció en sabiduría, dice, y en gracia para con Dios y con los hombres, y murió cuando Él tenía 33 años. Era un joven. ¿Hay aquí algún hombre de 33 años? De la edad de Luigi. Y Jesús, cuando resucitó como un hombre. Y Él está sentado, dice la palabra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y para eso vivimos, para un día verle. Y mientras disfrutamos de su palabra y la leemos porque es lo único que permanece para siempre, y mientras vamos y hacemos discípulos a todas las naciones, empezando por Ciudad Obregón, ¿verdad, pastor? Necesitamos verdaderamente enamorarnos de Jesús, quien está en la Escritura, y conocerlo y decir, ese es mi amigo y un día lo voy a ver, y hacer historia con Él desde ahorita, así como los discípulos tienen historia con Él. Yo tengo experiencias que he vivido con Él, que un día cuando lo vea cara a cara voy a poder platicar con Él sobre ellas. Claro que primero lo voy a adorar, pero va a ser, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando el otro? Claro que se acuerda, pero es como así, ¿verdad? Que así platicamos los amigos. ¿Te acuerdas cuando? Y pues sí se acuerda la persona, pero es bien padre, ¿verdad? Recordar es volver a vivir. Sebastián le va a poder decir, ¿te acuerdas cuando te conocí y que abriste mis ojos cuando llegué a Obregón? Y David le va a poder decir, ¿te acuerdas cuando me diste esa canción?
Me hiciste parte de tu plan y no lo puedo comprender. Y cada quien, o sea, yo no conozco la historia que tienes con Jesús, pero yo te animo a vivir cada día para hacer historia con Él. ¿Te acuerdas cuando sanaste a tal persona, cuando oré por esta persona? Y continúa diciendo en el versículo 45 que Él les abrió la mente finalmente para que entendieran las Escrituras. Dile, Señor, ábreme la mente para entender las Escrituras. Quiero conocerte, quiero enamorarme de ti. Y en el versículo 48 dice, ustedes son testigos de todas estas cosas, les dijo Jesús. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Cuántos ya han recibido ese poder del cielo? Entonces ya no se queden en esta ciudad. O sea, sí, pero vayamos y prediquemos el Evangelio. Ahí hay algunas, ¿verdad?, que nos queremos ir. Amén, ya dijeron por allá, vamos a las naciones, vamos a la República Mexicana, vamos a todos lados y compartamos las buenas noticias. Y en el versículo 52, bueno, el 50 también. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Una vez más Jesús bendiciéndonos, ¿verdad? Una bendición tras otra, una bendición tras otra. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén. ¿Cómo? Llenos de alegría. Primero estaban, ¿verdad?, en tristeza, en derrota, y ahora estaban llenos de alegría, así como están aquí ahorita en esta primera fila, mis hermanos. Y todos, ¿verdad?, estamos llenos de alegría. Llenos de alegría. Y pasaban todo su tiempo, ¿en dónde? Qué religiosos, ¿verdad? Qué aburrido. Otra vez, o sea, todos los días. Porque le conocían y porque le amaban. Llenos de alegría, como el Tini y Sebastián. Llenos de alegría, iglesia, vengamos aquí llenos de alegría a todas las reuniones que nos sea posible, pero si venimos, que sea con un corazón de enamorados por Dios y que queremos conocerle más, no a cumplir un requisito. No vengamos como los que crucificaron a Jesús, que nada más así conocían las Escrituras, pero nada del Espíritu, que no pudieron reconocer a Dios y que solo juzgaban. No, vengamos como amigos de Jesús. Jesús quiere ser tu amigo. Y no lo digo como un eslogan cursi o como una frase bonita que te llene. No, Jesús, lleno de amor inagotable, quiere ser tu amigo.